Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Fiscalía denunció un plan para asesinar al fiscal general Francisco Barbosa. En un comunicado de 3 puntos, el ente acusador señaló que el ELN estaría fraguando el plan desde Venezuela y que para ejecutarlo estarían siendo entrenados francotiradores. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La inflación cede por cuarto mes consecutivo. Según el DANE, la variación anual en julio fue del 11.78%. El transporte es lo que más le cuesta a los colombianos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Ecopetrol obtuvo ganancias de 9,7 billones de pesos durante el primer semestre del año, lo que significó una caída del 42,9% frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con su presidente Ricardo Roa, los resultados son consecuencia de la reforma tributaria del año pasado y de los bajos precios del petróleo en el mercado internacional. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estremecedor testimonio del chef español que asesinó y descuartizó a cirujano colombiano en Tailandia. Millones afectados por devastadoras tormentas en Estados Unidos. Rusia bombardea a civiles en ciudad ucraniana. Varios niños entre los muertos. Moody's reduce calificación a los principales bancos de Estados Unidos y sacude los mercados. Estados Unidos planea retomar el próximo año el monitoreo de campos de coca en Colombia. Se sacude China. El gigante asiático sufre una caída en sus exportaciones. Revelan nuevas imágenes de la primera nave que vuela en Marte. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Fue capturado y enviado a prisión provisional el chef español Daniel Sancho, quien confesó que acabó con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Una cámara de seguridad grabó una de las últimas imágenes de ambos el día del crimen. Edwin Arrieta Arteaga era oriundo de Lorica en Córdoba y viajó hace poco a la isla de Koh Phangan en Tailandia para tomar unos días de descanso y disfrutar de sus fiestas de luna llena. Sin embargo, este tiempo de vacaciones terminó en tragedia. El cuerpo del médico cirujano de 44 años fue hallado descuartizado dentro de unas bolsas negras ubicadas en el vertedero de basura después de pasar unos días con el que fue su amante por más de un año, Daniel Sancho. Mientras siguen transcurriendo las horas, se sigue desvelando información sobre el escabroso asesinato a manos del chef Daniel Sancho, quien confesó que acabó con la vida de Arrieta en un cuarto de hotel y que le tomó 3 horas descuartizarlo. Ahora, este se encuentra ingresado en una prisión provisional mientras espera el juicio, en el que podría enfrentarse a la pena de muerte tras presentar los cargos de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas de un delito. El joven señaló que él era el rehén de Edwin, que estaba encerrado en una jaula de cristal. Este lo engañó y estaba obsesionado con él. Cámaras de seguridad con fecha del 1 de agosto muestran a Daniel Sancho, quien arribó primero a la isla que su compañero, en un supermercado comprando un cuchillo, bolsas de basura, productos de limpieza y otros utensilios, que al parecer fueron utilizados en el asesinato del cirujano colombiano. Miles de vuelos fueron retrasados o cancelados en Estados Unidos debido a las fuertes tormentas en el país. Más de 300 vuelos fueron cancelados y otros 940 fueron retrasados luego de una serie de tormentas severas que azotaron el este de los Estados Unidos. La ronda de tormentas severas dejó casi 400 hogares y negocios sin electricidad en una gran franja del este de Estados Unidos. Asimismo, dejó al menos 2 personas muertas, vecindarios dañados y docenas de personas varadas en una carretera de Maryland durante horas. Aunque el clima puede ser en parte culpable, estos retrasos y cancelamientos han sido habituales en los últimos meses. La escasez de personal que afecta a las aerolíneas y al personal de control de tráfico ha provocado paradas en tierra durante la temporada de viajes de verano.
Asimismo, el mal tiempo azota el este de Estados Unidos y causó vientos dañinos que dejaron sin electricidad a cientos de miles de personas y afectaron de manera generalizada los viajes en toda el área. Aumentó a 7 el número de muertos y a más de 50 el de personas heridas por un nuevo ataque perpetrado sobre una ciudad ucraniana. Ascienden a 7 los muertos y a 57 los heridos por un ataque perpetrado sobre la ciudad ucraniana de Pskov, en la región de Donetsk, que afectó a un edificio de viviendas según el gobierno de Ucrania, que ha culpado a las fuerzas rusas de un bombardeo perpetrado con 2 misiles. Los misiles rusos impactaron en la ciudad en el este de Ucrania con una diferencia de 30 a 40 minutos entre uno del otro, matando a un oficial militar y 2 trabajadores del servicio de emergencias. Entre los civiles heridos hay un menor de 11 años. El presidente ucraniano Zelensky fue la primera autoridad en informar del ataque en el que lamentaba que se hubiese afectado un edificio común. En un discurso posterior a la nación expresó sus condolencias por las víctimas y destacó el trabajo de los servicios de emergencia en Ucrania. Asimismo, afirmó que Rusia rendirá cuentas por lo que ha hecho en esta guerra. Estados Unidos compartirá con la Corte Penal Internacional evidencia de los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. El Departamento de Justicia colaborará con el Tribunal Penal Internacional para compartir evidencias de posibles crímenes de guerra rusos en Ucrania e investigaciones que hasta entonces habían estado bloqueando por la preocupación de un eventual enjuiciamiento de las tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero serán presentadas. Italia aprobó un impuesto a las ganancias bancarias. Las acciones de los bancos italianos cayeron en picada hoy, después de que el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó un impuesto de 40% sobre beneficios multimillonarios del sector bancario generados por la subida de las tasas de interés. Todo esto para ayudar a consumidores y empresas a enfrentar ese aumento. Matteo Salvini, ministro de Transportes y hombre fuerte del Ejecutivo, anunció el impuesto en una conferencia de prensa y dijo que es una medida de equidad social para compensar una serie de aumentos de las tasas de interés del Banco Central Europeo. El impuesto del 40% se aplicaría a la diferencia entre los intereses que pagan a los clientes sobre sus depósitos y el interés que ganan sobre los préstamos. La recaudación se destinará íntegramente a apoyar la compra de hipotecas y a los recortes fiscales. Estados Unidos planea retomar para el próximo año el monitoreo de campos de cocaína en Colombia. El jefe de la Oficina Antidrogas del Departamento de Estado, Todd Robinson, dijo que algunas agencias federales sintieron la necesidad de dejar de monitorear temporalmente los campos que se utilizan para la producción de coca y piensan retomarlas el próximo año. Sobre la política antidrogas de Colombia, el diplomático estadounidense explicó que el presidente Gustavo Petro ha pedido que se garantice la seguridad de las comunidades rurales, que se castiguen los crímenes medioambientales de los narcotraficantes y que se combata la corrupción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la desaparición forzada del militar Óscar Tabares Toro. Este es un caso por el que el Estado colombiano había aceptado su responsabilidad en el marco del proceso ante el Tribunal Continental. Tabares desapareció el 28 de diciembre de 1997, cuando se encontraba en funciones en el municipio de San Juanito, en el departamento del Meta, luego de que tuviera una riña con sus superiores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado responsable por la violación a los derechos, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de Tabares Toro. El gobierno británico inaugura el Bibi Stockholm, su polémica prisión flotante para migrantes. El gobierno británico hizo oficial su controvertido proyecto piloto con el que pretende alojar a 500.000 de migrantes irregulares en una nave anclada en la costa sur de Inglaterra. Los primeros solicitantes de asilo han llegado durante la mañana a la estructura de hierro atracada en el puerto de Portland, un muelle de propiedad privada en la costa inglesa.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó un recurso ante la justicia electoral de su país en contra de la inhabilitación política en su contra. El recurso pretende contestar puntos emitidos dentro de las 433 páginas de la sentencia final del caso, en el que el Tribunal Superior Electoral determinó por 5 votos contra 2 declarar inelegible a Bolsonaro por abuso de poder. El principal motivo para la decisión fue el organizar en 2022 una reunión con embajadores extranjeros durante la cual Bolsonaro lanzó acusaciones infundadas contra las urnas electrónicas que se iban a utilizar en las elecciones presidenciales pocos meses después. El presidente brasileño Lula da Silva hizo un llamado a la cooperación en la Amazonía durante la cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Afirmó que nunca fue tan urgente retomar la cooperación para afrontar los desafíos que enfrenta la mayor selva tropical del planeta en un contexto de severo agravamiento de la crisis climática. China registró la mayor caída de exportaciones desde la pandemia y su recuperación se enfría cada vez más. El país asiático sufrió el mes pasado su mayor caída de exportaciones en más de 3 años, en un momento en que la segunda economía mundial se ve golpeada por el debilitamiento de la demanda global y la ralentización interna. La NASA reveló nuevas imágenes del primer helicóptero en Marte. Es el primero en lograr un vuelo controlado y propulsado en otro planeta. El Ingenuity de la NASA captó nuevas imágenes en Marte tras haber completado 54 vuelos. Despegó por primera vez en el planeta rojo el 19 de abril de 2021 y es el primer helicóptero en lograr un vuelo controlado y propulsado en otro planeta. Según informaron, Ingenuity voló unos 143 metros durante 1 minuto y 15 segundos y ahora la primera aeronave a motor de vuelo controlado en otro mundo pasó otros 24,4 segundos en el aire marciano a una altura de 5 metros. En este vuelo, Ingenuity pudo tomar una imagen en color del paisaje marciano que mostró por primera vez la NASA. Esta aeronave ofrece una vista previa de áreas de Marte de posible interés para que las explore. También allana el camino para futuros exploradores aéreos en Marte y potencialmente otros destinos espaciales. Muy buenas noches. Termina esta noche la ronda de análisis por parte de dirigentes nacionales que realizan en este horario un balance de la gestión de gobierno del presidente Gustavo Petro en su primer año como jefe de Estado. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultura de Colombia, SAC. Doctor Bedoya, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué balance haría usted del gobierno del presidente Petro al cumplir su primer año? También buenas noches. Es un balance agridulce, porque han pasado cosas buenas en el gobierno del presidente Petro, pero también han pasado cosas muy malas para nuestro sector. Y déjeme y empiezo por las buenas. Una muy buena para el sector, sin duda alguna, es que el presidente más que duplicó el presupuesto para el sector agropecuario en lo que corresponde al Ministerio de Agricultura. De esa noticia buena, ¿cuál es la no tan buena? Que el nivel de ejecución presupuestal, como ustedes mismos lo han reportado, desafortunadamente es muy bajito. Pero para darle un ejemplo, se incrementó en más del 112% el presupuesto para el financiamiento, es decir, los créditos que le llegan a los productores del campo colombiano, y en más del 144% todo lo que tiene que ver con la asistencia para la cobertura de los seguros contra el clima, que hablamos la última vez que usted me invitó a este programa. Y eso indudablemente es una noticia positiva. ¿Cuál es la mala? Que no se ha ejecutado gran parte de ese presupuesto que se dio a propósito de la reforma tributaria y de la adición presupuestal. ¿Pero de qué presupuesto habla usted? Del presupuesto general que se dedica al sector agropecuario en el Ministerio de Agricultura. ¿Qué tiene que ver el Estado con el sector privado que está en el campo? Por una razón muy simple. ¿Por qué es que ese presupuesto va?
para la compra de tierras, para la asistencia técnica, para garantizar la sanidad animal y vegetal de nuestros productores, que es muy importante en productividad y en exportaciones, para financiar el crédito que le debe llegar a los productores más pequeños. ¿Esas son leyes vigentes? Esos son recursos que vienen del Presupuesto General de la Nación y que administra el Ministerio de Agricultura a través de entidades como la ADR, la Agencia Tierras, Finagro, por mencionarle algunas de ellas. Supongo, doctor Bedoya, que usted ha sido el primero en reclamar. Claro, ¿por qué? Porque para nosotros, y siempre lo hemos pedido, la última vez que usted me invitó yo decía, esto es con chequera, y mire que la chequera está. ¿Cuál es la limitante? Que la ejecución desafortunadamente ha sido muy lenta. Para todo el mundo. Y la platica que no se gasta, platica que se pierde, Yamid. Y yo creo que todavía están a tiempo para empujar ese carro que permita hacer una ejecución presupuestal, porque la plata, el presidente cumplió su promesa. Yo le pregunté, doctor Bedoya, si usted ha reclamado. ¿A quién le ha reclamado? Pues en el diálogo permanente que tenemos con la ministra de Agricultura, en su momento con el ministro de Hacienda también, y ellos son conscientes que tienen problemas en ejecución, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, Yamid, es que en la cartera de Agricultura, en menos de un año de gobierno, ha habido 2 ministras, ha habido diferentes viceministros y en las diferentes entidades ha habido cambios, pero la plática está. Ahora lo que corresponde es que antes de que acabe el año, ojalá puedan ejecutar una gran cantidad. ¿De quién decide eso? ¿De Hacienda o de Agricultura? Pues la plata la distribuye Hacienda, pero pues el ejecutor es Agricultura a través de sus agencias. Nosotros siempre le decíamos a la ministra de Agricultura en su momento, a Cecilia López, el primer año de gobierno no necesariamente usted va a poder comprar toda la tierra, más bien pida la plata para el segundo año, porque en el primero es donde usted va a poder planear en lo que estaban haciendo con José Félix Laforí de Fedegan. En el caso del crédito agropecuario hay una mejor ejecución. En el caso de la ADR, que es la que presta asistencia técnica, hubo cambio de director y todavía están un poco quedados. Pero yo le repito, Yamid, qué bueno que hay chequera. El problema es que no se la han gastado. Usted está hablando, doctor Bedoya, es del auxilio financiero que tiene que dar el gobierno central a los agricultores para poderle pagar a los ganaderos. No, la compra de tierras que hace el gobierno con su plata. Por eso. Pero tierra que le compra a los ganaderos. Ah, bueno, ese ya es otro paseo donde ya es con otro interlocutor. Pero definitivamente el recurso está. Yo lo que quiero denotar acá es, fue muy bueno porque es una señal donde el gobierno dice, vamos a darle plata al sector agropecuario. Ahora quienes están en cabeza de las entidades, pues tienen que ejecutar esa plata. ¿La señora ministra tiene que ver con eso? Claro. ¿Y qué dice ella? Pues usted la ha visto y aquí la han tenido en su programa buscando acelerar todo este tema de compra de tierras y también buscando que las otras entidades vayan a marcha acelerada. Por ejemplo, en el caso de Finagro, del Banco Agrario, sí estamos viendo una velocidad de ejecución presupuestal muy positiva. Ahí sí. Claro, pero es que la compra de tierras, lo discutimos usted y yo en un programa, eso no es de la noche a la mañana. Entonces, qué bueno que no se pierda esa dinámica y sobre todo pensando en que, Yamid, es que ya vamos a empezar a discutir el presupuesto del año 2024. Y ojalá al sector agropecuario no le vayan a quitar plata, porque esa plata se necesita solo para esto. Y le doy otro ejemplo. El gobierno destinó, al menos presupuestalmente, 8 billones de pesos para vías terciarias. No se han construido las vías terciarias. Entonces, una cosa es la voluntad política y otra cosa es la ejecución presupuestal. Plata presupuestal está, pero los que son responsables de la ejecución hay que, como dicen, meterle candela un poquito a esa máquina para que la ejecución se vea en el territorio. Es decir, como diría uno de sus gremios, doctor Bedoya, es siembren. Sembramos y no hay por dónde sacar la siembra. Claro, y mire lo que nos pasó el año pasado con los 3 inviernos en uno que tuvimos. Mire lo que nos ha pasado inclusive con un tema que no tiene que ver con la ejecución presupuestal, pero es el tema de los bloqueos a las carreteras que tanto le preocupan al sector. A usted le bloquean una vía principal y si no tiene vías alternas buenas o vías terciarias para sacar los productos, pues quedó fregado. Y por eso es que dotar al campo de la infraestructura vial es de lo más importante para los productores. Por eso es que confirmo que usted ha visto el noticiero, porque los bloqueos, doctor Bedoya, como usted bien lo sabe, son diarios, son permanentes y son consuetudinarios, digamos. Si hay una protesta contra el alcalde, bloqueo. Si hay un reclamo contra el consejo, bloqueo. Si es que falta agua en el municipio, bloqueo. Las carreteras están en una situación de abandono absoluto. Mire, Yamid, en lo que ha corrido del año, según Colfecar, que es el gremio de los transportadores, se han presentado más de 400 bloqueos a las carreteras del país. Yo le quiero recordar algo en este programa. En mayo del 2021, cuando hicieron ese llamado estallido social,
que fue más un estallido económico para los consumidores, 3.000 bloqueos en las carreteras del país, inflación de alimentos en un solo mes del 5.3%. Entonces, mientras haya bloqueos, el sector agropecuario no va a poder funcionar con normalidad. Y mire lo triste, usted bloquea una carretera y a las 24 horas le llegan 3 ministros y le llega una tonelada de plata. Entonces, se está premiando a la gente que está violando la ley porque está vulnerando el derecho a la movilidad, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y, por supuesto, en algunos casos, ojalá que no se repitan, el derecho a la vida. Y el agregado, los derrumbes de las carreteras. Claro, y fíjese lo que nos pasa en 2 zonas del país. Lo que pasa en Quetame, que afortunadamente construyeron los 2 puentes militares. Pero en el 2019, usted me invitó aquí a hablar de lo que ocurrió en ese año. ¿Y qué decíamos? Las 2 vías alternas tienen que estar en condiciones para que no necesitemos la vía principal si es que se llega a bloquear. Y han pasado los años y no pasa nada. Ojalá este gobierno y los nuevos gobernadores y alcaldes se metan la mano al bolsillo y le den al campo y a sus ciudadanos las vías que necesitan, porque es infraestructura vial, bloqueos y ni qué hablar, Yamid, del problema de seguridad. El problema de seguridad sí es grave. Mire, Yamid, cuando uno va por el campo colombiano y habla con los presidentes de los 22 sectores que tenemos en la SAC, la constante es la inseguridad. Esto es un desastre. Sí. Extorsión, secuestro, robo de productos, el tema de los bloqueos, que es una vulneración a la seguridad. Hemos hablado con el señor ministro de Defensa 3 veces y lo que vemos es lamentablemente una pasividad. Aquí no hay aplicación ni de la justicia y tampoco la fuerza pública está, desafortunadamente lo digo, haciendo la tarea. Y ahora que se nos viene este tema ya del cese al fuego con el ELN y lo que se está negociando la paz total, la gente en el campo tiene miedo porque los grupos delincuenciales le han cogido el territorio al gobierno nacional y no se está viendo. Con todo respeto lo digo, Yamid, el control territorial en las zonas rurales de nuestro país. Pero es que uno habla con los dirigentes militares, digamos, y ellos privadamente, claro está, le adjudican la culpa a las órdenes del gobierno central. Pues Yamid, mire, yo le digo, ¿qué puede pensar un productor que está en el departamento de Casanare o que está en el norte del Cauca, donde cada 2 o 3 días se están quemando maquinaria o invadiendo predios? A la gente lo que le interesa es que le cumplan la Constitución. Es que la Constitución Nacional protege al sector agropecuario. La producción de alimentos será protegida. Y aquí lo que estamos viendo es que está desprotegida en materia de seguridad. Nadie se opone a que, por supuesto, se trate de hacer una paz. Pero es que por el camino, mire lo que nos está pasando. Mire, yo le doy una cifra. Aumento de la extorsión, 23% en lo corrido de este gobierno del presidente Petro. Aumento del 90% en el caso del secuestro y el 24.6% en el hurto. Sí, 90. Claro, alguien dirá, no, pero es que ya no son cientos como eran hace muchos años antes de que se hiciera el acuerdo con las FARC. Pero es que, Yamid, cada persona que es secuestrada es una familia que tiene un drama. Cada persona que es extorsionada es su actividad económica la que se pone en duda y que la gente dice, ¿será que entonces yo ya invierto en el campo? Porque es muy distinto que a usted lo extorsionen en Bogotá cuando seguramente usted tiene la estación de policía o el Gaula le llega ahí mismo. Vaya y que lo extorsionen en el Casanare o como lo ha denunciado el gobernador del Meta, que le ocurra en los municipios del departamento del Meta y no pasa nada. Entonces ya empieza a generársele un miedo muy tenaz, perdóneme la expresión, a nuestros productores y no vemos una reacción por parte del gobierno. Y usted o yo tuvo ocasión de oír hoy la denuncia de la señora gobernadora del Valle, me parece que fue, porque las cosas que dijo fue que todo el Valle, en la parte próxima al Cauca, está totalmente inundado de extorsión. Yamid, eso es terrible. Y no solamente en esa zona, es que son varios municipios. Los productores de huevo en el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá, los extorsionan desde las cárceles. Y es que contra el miedo es muy difícil que la gente vaya a salir a vender sus productos de una manera normal. A los productores agrícolas que están en el departamento del Casanare o en el departamento del Meta, al sector de la palma, Yamid, hasta allá los extorsionan por la movilización del fruto de la palma a las plantas extractoras. Y a eso súmele en el departamento del Norte de Santander, inundados de coca, y a eso súmele los bloqueos a las carreteras, como ocurrió en Puerto Wilches la semana pasada, y 7 plantas extractoras totalmente bloqueadas. Entonces, ¿qué futuro puede tener el campo colombiano si, fíjese, no el presupuesto, no el papel objetivo y la voluntad de diálogo que tienen varios de los ministros del presidente en este gobierno, pero el tema de la seguridad
en el campo se ve un deterioro. Yo escuchaba con atención el discurso del presidente en el puente de Boyacá, y claro, hay unas cifras que dicen los homicidios han bajado, todo eso se reconoce, pero Yamid, es que el miedo está en el territorio, y yo lo veo por todo el país, porque es que lo bueno de este cargo en la SAC es que a usted lo están nutriendo productores de todo el territorio nacional, y no vemos ni decisión política por parte del Ministerio de Defensa, y tampoco un actuar decidido por parte de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, con todo respeto hay que decirlo. Y a usted de parte del gobierno y de la misma ministra de Agricultura, ¿qué le dice? Hablamos con el doctor Enrique Bedoya, presidente de la SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia. Usted me dice que el primer año de gobierno del presidente Petro le deja un sabor agridulce. Lo agri es la inseguridad total que hay en carreteras. Lo dulce. Lo dulce, como le comentaba Yamid, el tema del presupuesto, el tema de encontrar... El tema de créditos. Claro, de créditos y todo lo que le comenté anteriormente. El tema de encontrar en varios ministros, como la misma ministra de Agricultura, el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, una muy buena voluntad de dialogar. Lo bueno también que en algunas de las instituciones del sector dejaron a personas con un perfil muy técnico y no politizaron las entidades. Usted sabe que nosotros siempre lo hemos reclamado. Y también la misma ministra de Agricultura, tanto la exministra Cecilia como la ministra Jennifer, con una voluntad de construir conjuntamente y de aprender del conocimiento que tenemos en los sectores de la producción. ¿Por qué? Porque a la hora de la reforma agraria, usted va a tener nuevos productores que tienen que ser rentables, y ahí es donde se puede conjugar el esfuerzo que hace poniendo las tierras José Félix con Fedegan y sus afiliados, y el conocimiento de cada uno de los sectores de la producción, donde los gremios pueden dar una gran cantidad de asistencia técnica para que esa gente sea exitosa. Doctor Bedoya, medidas que el gobierno Petro ha debido tomar en este primer año de gobierno y que no tomó. Pues Yamid, le voy a dar una que es muy específica. El gobierno del presidente Petro ha debido llevar al Congreso de la República una muy buena reforma laboral, y no la llevó. Ya con eso usted tiene, porque es que aquí usted me ha escuchado, la tasa de informalidad laboral en el campo es del 86%. Y si bien el desempleo ha venido bajando, pues aquí se necesita una reforma laboral. Pero la reforma laboral que llevaron y que seguramente pretenden llevar, ahora que ya la ministra anunció que llevan la misma con 12 artículos nuevos, pues ese es un error que el gobierno, al menos en nuestro concepto, no puede cometer. ¿Por qué cree usted que al campo le afecta o le beneficia, no sé, la reforma laboral por venir? Pues la que está radicada o la que el gobierno radicó y que va a tener que volver a radicar como estaba, no beneficia. Y le voy a decir por qué. Sí. Para resolver el tema de la informalidad laboral, nosotros propusimos la creación del capítulo del Jornal Agropecuario. La ministra recogió unas cosas, pero no lo fundamental. ¿Y lo fundamental qué es? ¿La ministra o la ex ministra? No, la ministra del Trabajo, la ministra Gloria Inés. Todavía es ministra. Entonces, ¿ella qué recogió? Claro, parte del capítulo, pero no lo fundamental. Y lo fundamental, Yamid, es que usted pueda pagar por el tiempo efectivamente trabajado. Como en el campo usted tiene actividades que son estacionales, o en la cosecha, o simplemente en el alistamiento, la siembra y demás, eso no quedó incorporado. Eso para resolver el problema de informalidad. Y en el tema de los derechos... En ese caso, ¿a usted le gustaría el contrato por horas o cómo? Claro, es que la gente aquí se ha hecho una idea que es totalmente incorrecta frente al tema del trabajo por horas. Porque es que usted tiene, y aquí lo hablamos alguna vez, por la mañana el trabajador rural está en una finca ordeñando unas vacas y por la tarde se va a otras labores. Qué bueno que pueda tener contratos por horas. De cosecha. Claro, y que pueda acceder a todo el tema de su seguridad social y también pensando en el tema pensional. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, recuerde usted que en la reforma que dejaron radicada en el Congreso, pretendían de alguna u otra manera acabar con los pactos colectivos. Pues aquí la OIT misma y nuestra Constitución establece que usted como trabajador tiene el libre derecho fundamental a asociarse, sea en un sindicato o en un pacto colectivo. El tema de las huelgas parciales, por ejemplo. Nosotros decíamos, el sector agropecuario tiene que ser considerado un sector esencial. ¿Para qué? Porque manejamos la alimentación de los colombianos, para que no existan las huelgas parciales en esos sectores. Y muchas otras cosas más que estaremos listos, pues, por supuesto, a llevarlas al Congreso de la República a propósito del anuncio que ha hecho el gobierno. Su opinión, doctor Bedoya, sobre las tasas de interés. Mire, Yamid, el año pasado las tasas de interés subieron más de 11 veces.
Y esa tasa de interés encarece el crédito agropecuario. Y por eso ha sido satisfactorio ver que el gobierno del presidente Petro, como todos los gobiernos anteriores, año a año, iban incrementando el presupuesto para subsidiar la tasa de interés a nuestros productores. ¿Qué le hemos dicho a la ministra y al ministro Bonilla? Esto es con más plata. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos satisfechos con que amortiguamos el incremento de las tasas de interés que se generó como consecuencia del incremento del Banco de la República. Aquí hay que volver a tasas de interés como las que teníamos antes de la pandemia, o similares o en línea a lo que teníamos en materia inflacionaria, porque el crédito termina siendo muy costoso y usted para producir alimentos pues necesita crédito, y si a eso súmele los bloqueos, el efecto del clima y tantas de las cosas que afectan negativamente al sector, pues ahí hay una oportunidad que sí requiere plata, pero pues el gobierno, a propósito de esa reforma tributaria, ha recaudado billones de pesos que podría invertir en bajar mucho más la tasa de interés para nuestros productores. Pero el asunto que usted lo acaba de mencionar, doctor Bedoya, es el clima. El año pasado el problema fue el invierno. Sí, señor. Y este año, según todos los pronósticos, el problema va a ser lo contrario, la sequía. ¿Qué van a hacer? Pues ya mire, para eso existe el otro mecanismo, que es el seguro agropecuario. Yo le contaba a usted la vez pasada, oiga, ¿cómo hacemos para que el gobierno le meta más platica a subsidiar las primas de seguros de los pequeños productores? Se ha incrementado algo, pero en nuestra opinión no suficiente. ¿Por qué? Porque es que solamente, si las cifras no me fallan, son aproximadamente 300.000 hectáreas que están cobijadas con estos seguros, pero el país tiene una frontera agrícola de 39 millones de hectáreas. Entonces, como el clima ya cambia y cada vez es peor, pues qué bueno que se pudiera masificar ese aseguramiento de las cosechas por lo que pueda pasar, inclusive ya en esta parte final del año. Lo que está por hacer, las cosechas y la compra de cosechas, el clima que estábamos hablando, los fertilizantes. Pues mire, Yamit, los fertilizantes en el mercado internacional volvieron a bajar de precio. Usted sabe que nosotros tuvimos un impacto muy grande por dos variables. Primero, la infame invasión de Rusia a Ucrania, y segundo, el comportamiento alcista de la tasa de cambio. La tasa de cambio empezó a bajar, los fertilizantes en el mercado internacional, muchos de ellos han venido bajando, y eso, como la misma UPRA, que es una entidad del Ministerio de Agricultura, ha venido reportando, ya se ve en el mercado doméstico que han bajado los precios. Claro, la gran pregunta que se hace mucha gente es, ¿y toda esa narrativa que en su momento hizo el embajador Benedetti sobre el tema de monómeros, en qué va a terminar? Yo le digo, lo que le interesa al productor es que vaya a propósito de la tendencia en el mercado y que los costos de producción no suban, porque cuando los costos de producción suben, usted tiene gente que sale al mercado, se reduce la oferta y ahí tenemos los problemas inflacionarios que hemos vivido en el pasado. Esta caída casi brutal pues, del dólar, que cae de 5.000 a 4.000, ¿los ha beneficiado? Pues la caída del dólar para nuestro sector tiene dos caras. La que reduce los costos de producción. Que es la exportación. No, la de los costos de producción internos. Sí, esa es la positiva. Y la negativa es la que le complica la vida a los exportadores. Porque nuestros exportadores de café, de banano, de flores, de aguacatejas, de cítricos, reciben menos ingresos. Pero igual, esa es una variable que está sobre la mesa, para eso existen las coberturas cambiarias, pero igual, de alguna u otra manera, esa reducción del dólar, desde el punto de vista del costo, que fue lo que más nos afectó el año 2022 y el 2021, pues evidentemente ha ayudado a algunos sectores. Y no parece, según los expertos, que el dólar vaya a reaccionar. Pues esa bolita de cristal yo creo que nadie la tiene, Yamit, pero igual, la gente ya se prepara para eso, pero el gobierno tiene herramientas, por ejemplo, en el caso de las tasas de interés, en el caso de los seguros agropecuarios y, por supuesto, la dotación de bienes públicos, Yamit. ¿De qué le sirve tener una reevaluación que le baje los costos si el costo de transporte sube cada día más? Comité Nacional de Participación. ¿Cómo va eso, doctor Bedoya? Pues ya tuvimos una primera sesión la semana pasada, después se hizo el lanzamiento, el día jueves tenemos otra sesión y bueno, ahí estamos 7 gremios de la producción nacional que también representamos a muchos sectores de la sociedad y de ciudadanos que están en todo el territorio colombiano, y la aproximación que tenemos en eso es hacer propuestas para que la gente pueda participar realmente y para que las transformaciones que necesita el país sean las que necesita el país y no en unas discusiones que estén cargados de un tinte político o simplemente en el marco de un proceso, porque la mesa de negociación es la que decide y el Comité Nacional de Participación lo único que hace es recomendar. A usted le da la sensación, doctor Bedoya, a usted también le da la sensación que tienen muchos gremios de que el presidente Petro, cuando habla muchas veces,
habla todavía como candidato y no como jefe de Estado? Pues ya nosotros siempre al interior de la SAC decimos lo siguiente. Los presidentes obviamente siempre tratan de mantener ese calor entre sus bases y eso es natural, eso lo hacen todos los presidentes. Pero nosotros nos fijamos mucho más en lo que hacen los ministros, porque ellos son los que tienen que ejecutar las políticas. Y además se lo digo de otra manera, el productor que está en el Meta, el productor que está en los Llanos, que está en el norte de Santander, que está en el Huila, que está en el Tolima, lo que le importa es que le resuelvan los problemas. Si el presidente se echa discursos, pero no pasa nada, gravísimo. Si el presidente echa muchos discursos, pero los ministerios ejecutan, pues buenísimo. Pero como le dije al principio de esta entrevista, aquí lo que hemos visto es cosas que han sido bien ejecutadas, plática que se va a perder si no se ejecuta, y quedan 3 años de gobierno y hay muchos problemas, empezando por el tema de seguridad, que eso no es de discurso, ese es de acción por parte del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Mejor dicho, usted le diría al presidente de la República, pues obviamente con el debido respeto, usted habla muy bien y tiene buena oratoria, pero no hace nada. Pues yo lo que le diría al presidente de la República es: hay que ejecutar los programas de gobierno, sobre todo cuando se tiene plata. Ah, ya se reunieron. No, nos reunimos una vez empezando el gobierno. Por eso le digo, yo lo que le diría, pero es lo que le decimos a los ministros, Yamid. Oiga, tienen una oportunidad enorme de ejecutar porque tienen recursos. Las necesidades están, las soluciones también están planteadas. Es el momento de ejecutar. Cuando uno es funcionario público, Yamid, quienes hemos sido funcionarios públicos, cada día es el último. Y usted tiene la oportunidad de servirle al país. Por eso se llama servicio público. Usted es un servidor público. No es que usted esté por allá encumbrado. Usted tiene que servirle a todos los colombianos, a todos, no solamente a los que votaron por usted. Y en el campo colombiano habrá gente que votó por el presidente Petro, habrá gente que no votó por el presidente Petro. Pero hoy es presidente de todo. Pero tenemos unas necesidades enormes. Él es el presidente de todo, es un presidente con chequera, pero la ejecución no está siendo la que podría ser a propósito de la plata que ya tienen. No tuvieran plata, Yamid, otra sería la discusión, pero es que tienen la plata. Y en el caso de seguridad, a mí sí me parece que eso es terrible, porque sin seguridad se vulnera también la capacidad de producir alimentos de nuestro país. Entonces, usted diría, como resumen total y pregunta final, que el sabor que le deja el primer año de gobierno es no agridulce, sino dulciagro, es decir, dulce en el sentido de que hace buenos discursos el gobierno, el presidente, y agrio en el sentido de que no gobierna. Pues yo no lo diría de esa manera. Yo le diría dulce porque evidentemente tienen chequera, ministros que dialogan, han tomado medidas que son importantes, pero agridulce o más agrio que dulce porque lo que nos tiene realmente aburridos es la inseguridad. Y la seguridad no es de discursos. Eso es gobernar. Eso es gobernar. Por eso. Pero eso no solamente lo tiene que hacer el presidente de la República, sino sus ministros y las Fuerzas Armadas. Claro. Bueno, yo no sé si el presidente esté dando órdenes que no son, pero la misión constitucional de las Fuerzas Militares y la Policía, ahí está. Y lo que estamos viendo, como se lo he dicho, Yamid, problemas por todos lados. Sí, sí. Y no hay acciones. El problema de seguridad es total en los campos, en las carreteras. Fíjese una cosa es la paz total, pero no puede haber inseguridad total. Doctor Loya, muchas gracias. A usted, Yamid, como siempre. Muy amable por haber aceptado esta invitación. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Descubren plan para asesinar al fiscal general Francisco Barbosa. La misma fiscalía acusa al ELN. Habría entrenamiento de francotiradores en Venezuela. Alerta en Bogotá por amenazas a través de videos y grafitis de supuestas autodefensas. Caída sin antecedentes de utilidades de Ecopetrol. Cede la inflación por 4º mes consecutivo. Bloqueos e inseguridad ponen en peligro transporte de alimentos, dice Sociedad de Agricultores. Ministro de Defensa reconoce en informe oficial que aumentan secuestro y extorsión. A 45 años de cárcel condenado alias Otoniel en Estados Unidos. Revelan compromiso de Nicolás Petro con la Fiscalía. Hermana de médico asesinado y descuartizado en Tailandia rechaza pena de muerte para el atacante. Entre 40 y 50 años de cárcel sería condena a asesino de Luz Mary Tristán.
Taxistas convocan paro en 8 ciudades en protesta por alza en la gasolina. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Fiscalía denunció un plan del ELN para atentar contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Según fuentes de inteligencia, en Venezuela se entrenó a francotiradores para ejecutar el plan. Hoy mismo. En un comunicado de 3 puntos, la Fiscalía denunció un plan para atentar contra el fiscal Barbosa. 3 fuentes de información, una de ellas suministrada por la inteligencia militar de las fuerzas militares, otra que llegó a través del CTI, Cuerpo Técnico de Investigación, y otra suministrada a un funcionario de policía judicial que apoya a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales en temporalidades distintas, señalaron que se realizará un atentado terrorista contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. En el segundo punto entregan más detalles. Según la información de estas fuentes, en el pasado mes de julio se llevó a cabo una reunión en Venezuela entre 5 altos mandos del ELN. En dicho país se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores bajo la coordinación de alias El Rolo, cabecilla de un frente urbano del ELN. Y hablan de la financiación del supuesto plan. Igualmente, tales fuentes indican que personas cercanas a alias El Rolo presentan reportes sospechosos de transacciones que sobrepasan los 3.000 millones de pesos en flujos de dinero que guardan similitud con el atentado contra la Escuela de Policía General Santander en enero de 2019. La Fiscalía ya investiga el caso. En Bogotá hay preocupación por la aparición de grafitis y videos amenazantes de supuestos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Estos grafitis tienen atemorizados a habitantes y comerciantes de varias zonas de Bogotá. Los más recientes aparecieron en el popular barrio de Venecia, sur de la ciudad. ¿Qué han pensado ustedes? De desocupar el local, porque no da para nosotros, menos para pagar una extorsión. Supuestos integrantes del Clan del Golfo dejaron su huella en las fachadas de los locales. No sé qué significa. ¿Hace cuánto apareció? Ya lleva 3 días. Es terrible la situación. Pero no solo con grafitis. Se conoció un video en el que encapuchados armados con fusil anuncian limpieza social en Ciudad Bolívar, a nombre de las autodefensas gaitanistas de Colombia. No permitiremos ladrones, sapos, violadores, viciosos en las calles, ni cobradores de extorsiones. Estamos haciendo presencia en toda Ciudad Bolívar. Aunque las autoridades descartan la presencia territorial del Clan del Golfo en Bogotá, descartamos que haya presencia de grupos armados organizados en la ciudad. No son directamente. Lo que sí es cierto es que pueden llegar a ser lo que se denomina el outsourcing delincuencial, y son bandas más pequeñas o inescrupulosos que se hacen por pasar por. Crearon un grupo especial para investigar quiénes están detrás de sembrar el pánico en barrios vulnerables de la ciudad. Ecopetrol reportó una caída sin antecedentes en sus utilidades. La petrolera disminuyó sus ganancias durante el primer semestre del año al registrar 9,7 billones de pesos, lo que significó una disminución de 42,9% frente al mismo periodo del año anterior. En la variación trimestral abril-junio se presenta una disminución en las utilidades a 4,1 billones de pesos, 57,7% menos que hace un año. Ecopetrol explica que los resultados son consecuencia de los menores precios del petróleo, hoy en $86 el barril, y que representó una caída en las ventas del 22%. La diferencia está sustentada en 2 factores primordiales. El primero, una diferencia de $25 por barril de crudo de referencia al precio del mercado internacional. De acuerdo con el dirigente, también afectó la reciente reforma tributaria que, por ejemplo, eliminó la deducibilidad de las regalías. Por impuestos, Ecopetrol dejó de percibir 2,3 billones de pesos. Un impacto que hemos cuantificado por la reforma tributaria que hace un año no existía y que ahora existe, cercano en 2,1 billones de dólares. El presidente Roa sostuvo que la producción de crudo se mantiene en niveles de los 724.000 barriles. Se continuará con el proceso de transición energética. Vamos a seguir incorporando tecnología y acciones tendientes a mejorar esos ratios de producción que tenemos previstos para el año. Por su parte, la refinación asciende a 428.000 barriles de carga de crudo. Por cuarto mes consecutivo se reporta una caída en la inflación, según el DANE.
Por cuarto mes consecutivo bajó la inflación en su variación anual, mientras en abril fue del 12.82%, en mayo pasó al 12.36%, junio 12.13% y la cifra entregada hoy por el DANE para el mes de julio 11.78%. Estamos viendo ya un mejor comportamiento en alimentos y bebidas no alcohólicas. Si bien reportamos un decrecimiento en los últimos 2 meses, este mes no tuvimos un decrecimiento, pero pues un crecimiento muy bajo. Entonces ya vemos este rubro que está mucho más controlado. Los costos del transporte son los que más afectan el bolsillo de los colombianos, con un 18.32%, seguido de restaurantes y hoteles, 17.25%, bienes y servicios para el hogar, 14.01%. Arrendamientos, y esto es lo que más está aportando en este mes de julio. Le sigue transporte, como hablábamos, definitivamente dado por los aumentos en los precios de los combustibles para los vehículos, y en tercer lugar restaurantes y hoteles, que se debe por las comidas que consumimos por fuera del hogar. Las ciudades con mayor inflación son Sincelejo 13.41%, Cúcuta 12.98%, Montería 12.44%. La inflación solo del mes de julio fue del 0.50%. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, espera que la inflación caiga a un dígito este año. Como esperaba el gobierno y los agentes del mercado financiero, la inflación se dio para el mes de julio y en su variación anual rompió la barrera del 12% y se ubicó en 11,7%. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estimó que el índice podría seguir bajando en lo que resta del año y cerrar al final del 2023 en 9,2%. Los factores que han incrementado la inflación los 2 años anteriores, hoy están en proceso de reversión. Tenemos mejor dotación de alimentos. El funcionario dijo que todos los grupos de gasto registran una disminución. Sin embargo, advierte que el alza en el precio de la gasolina podría presionar levemente la inflación. El alza de los combustibles tiene un impacto que no llega a ser del 2% del impacto sobre toda la inflación. Con el menor costo de vida, el gobierno seguirá insistiendo en una reducción en las tasas de interés a partir de septiembre por parte del Banco de la República. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, advierte que los bloqueos y la inseguridad están poniendo en riesgo el transporte de alimentos. El presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Bedoya, asegura que la inseguridad en el campo está afectando la producción agropecuaria y pone en peligro la seguridad alimentaria. Evidentemente aquí el campo se está sintiendo abandonado en materia de seguridad. ¿Cómo es posible que tengamos asesinatos de trabajadores del sector agroindustrial de la caña, invasiones de tierras, extorsión en la venta de alimentos para los colombianos? Advierte además que los constantes bloqueos afectan a los trabajadores del campo. Al corte de la mitad de este año llevamos más de 420 bloqueos en las carreteras. Bloqueos que seguramente tienen origen en insatisfacciones de pobladores, pero que eso lo único que hace es generar un trastorno en el movimiento de la comida para los colombianos. Concluye indicando que una reducción en las tasas de interés sería fundamental para impulsar el aparato productivo y de paso reducir la inflación. El ministro de Defensa reconoció que el secuestro y la extorsión van en aumento. Nosotros destacamos las cifras positivas, pero no ocultamos las cifras negativas. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, entregó un balance positivo para la cartera de defensa en medio del primer año de gobierno Petro. Sin embargo, el secuestro es el delito que más aumentó. Un incremento en el secuestro del 90%, al pasar de 154 en el periodo anterior a 293 secuestros en este periodo. La extorsión es otro de los delitos que va en aumento. El tema de la extorsión, que ha venido en incremento, registramos un aumento del 23.2%. Se expresó sobre el hurto a personas. Un incremento sensible en el hurto a personas de 24.6% y una reducción en el hurto a comercios de 3.9%. El homicidio en Colombia bajó 1,6% con 12.945 muertes. La justicia de Estados Unidos condenó a 45 años de cárcel por narcotráfico a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Dairo Antonio Uso Gadaví. En el distrito este de Nueva York, en Brooklyn, se profirió una condena de 45 años de prisión para Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, que enfrentaba cargos de participación en una empresa criminal continua, conspiración para distribuir narcóticos y conspiración marítima de narcóticos en el distrito sur de Florida. El narcotraficante fue capturado en Colombia en octubre de 2021 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde en enero de 2023 se declaró culpable de los cargos que se le imputaban, con el fin de evitar un largo y costoso juicio. Allí admitió haber enviado al país norteamericano 96,8 toneladas de cocaína a través de Centroamérica y México. Antes de conocer su sentencia, Otoniel se dirigió a la corte reiterando que acepta su responsabilidad por los delitos cometidos. El narcotraficante también ofreció disculpas a los familiares de las víctimas, sus padres y al gobierno de Estados Unidos y al de Colombia por el daño causado. Esta es la segunda condena o sentencia más alta para un colombiano. Recordar que la primera fue la de Simón Trinidad y la segunda, en este caso, pues por todo ese material probatorio, la de alias Otoniel. A pesar de que no fue cadena perpetua a sus 51 años, significa que cumplirá su condena hasta los 96 años de edad, que es lo que quería evitar a toda costa el capo. Y en carta enviada al presidente Gustavo Petro, el ex jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, ofreció seguir colaborando con la justicia colombiana. En Colombia la condena máxima es de 60 años de cárcel, una sentencia a la que se expondrían personas como alias Otoniel. Sin embargo, al hacer un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, él fue sentenciado en ese país a 45 años de cárcel. ¿Por qué se logra tan rápido una condena? Justamente por la aceptación de responsabilidad que hace el señor alias Otoniel de su responsabilidad en estos hechos. ¿Por qué razón se evita que la pena sea más alta o que se trate de una cadena perpetua? Pues justamente porque acepta su responsabilidad. Es un trámite abreviado que lo ideal sería que en Colombia existieran esas declaraciones de culpabilidad cuando la Fiscalía cuente con casos robustos. Otoniel tiene 51 años y al terminar de pagar su condena en Estados Unidos tendría más de 90 años de edad. También se conoció esta carta que Otoniel envió al presidente Gustavo Petro, en la que dice que está dispuesto a colaborar con las autoridades. Sigo con la firme intención de colaborar con la justicia de mi país para que la sociedad de Colombia sepa la verdad del conflicto armado. Otoniel también dice que quiere seguir hablando en la JEP, en la Corte Suprema y en la Justicia Ordinaria sobre su relación con el conflicto armado. Para que por medio de la verdad pueda redimir y buscar el perdón por mi accionar y de esta forma brille la justicia. Alias Otoniel es requerido por varios delitos en Colombia relacionados con su vinculación al Clan del Golfo y a las Autodefensas Unidas de Colombia. Agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y de la CIA llegarán al país para colaborar en la lucha contra el fentanilo. El director de la Policía General William René Salamanca reveló que la DEA y la CIA de Estados Unidos llegarán a Colombia para apoyar la lucha contra las drogas, especialmente contra el fentanilo. Anunciar que vendrá una delegación de los Estados Unidos a acompañar las investigaciones de la policía en cabeza de la CIA y la DEA. Por otra parte, el director de toda la Policía Nacional también expresó que están en máxima alerta por la situación de orden público que puede desatarse por parte de las disidencias de Iván Mordisco ante los últimos golpes que han dado. Estamos en máxima alerta, más cuando ayer en esta operación conjunta el país conoció los resultados de la muerte de esta persona que le hizo tanto daño a una parte de Colombia. No descartamos que haya una reacción cobarde de estas personas. El general Salamanca también se refirió a la condena de alias Otoniel, donde expresó que se invitó al director de la DIJÍN para darle a conocer de primera mano el proceso en Estados Unidos. El comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, reportó la presunta violación del cese del fuego por parte del ELN. La agrupación guerrillera respondió al alto oficial en un comunicado. El general Elder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, se pronunció haciendo un llamado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional por algunos hechos presentados desde el 3 de agosto, cuando inició el cese del fuego bilateral. Hasta el día de ayer tenemos nosotros 6 presuntas acciones que han sido informadas. Como bien lo dije ahorita, pues será el mecanismo de monitoreo y verificación quien determinará la gravedad
estas acciones. Bernardo Telles, delegado de diálogos del ELN, hace un llamado al general Giraldo. El cese al fuego no se monitorea en los medios de comunicación y generar alarmas con titulares es poco prudente en este arranque del cese al fuego. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla quitó los beneficios judiciales al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, conocido como el monstruo de la sierra. El ex paramilitar pasará de pagar una condena de 8 años de cárcel a enfrentar una pena de más de 50 años de prisión por supuesto abuso sexual de 3 menores tras su desmovilización. Los voceros de las estructuras armadas organizadas de Medellín y del Valle de Aburrá hablaron por primera vez con un medio de comunicación y expresaron su oposición a una ley de sometimiento. Él es Freiner Ramírez, más conocido como Carlos Pesebre, quien desde hace más de 23 años formó parte de las estructuras armadas de Medellín y el Valle del Aburrá. Estuvo con el proceso paramilitar urbano y hoy es uno de los voceros del espacio dialógico sociojurídico que busca la paz urbana. Su voz y la de otros voceros interpretan a cerca de 16 estructuras que integran entre 12.000 y 14.000 muchachos. Su posición es clara frente a la ley de sometimiento. La ley de sometimiento no le sirve a ninguna estructura, porque ¿qué hacemos si todos los grupos se desmovilizan, se acaban, que se vuelve a generar otro ciclo de violencia? Es mejor desde la mesa construir una ley restaurativa, de justicia restaurativa, donde las víctimas y los victimarios tengan un trato justo. Esperan que su voz sea escuchada por los muchachos que hoy empuñan las armas en las comunas de Medellín y el Valle del Aburrá, y por eso están dispuestos a encabezar un proceso para el desmonte de las rentas ilegales como el microtráfico, la extorsión y el gota a gota, entre otros. Estas rentas ilegales, ¿cómo se pueden desmontar? Con la inversión social, con la intervención del Estado, con proyectos productivos. Gobierno y voceros buscan hacer posible la paz urbana, una apuesta inédita en el marco de la paz total. Noticentro 1 CMI conoció la carta que firmó Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, para sellar su colaboración con la Fiscalía. Este es el documento con el que Nicolás Petro y la Fiscalía sellan el compromiso para que él arranque su proceso de colaboración con la justicia. La carta está firmada por el fiscal Mario Burgos, por Nicolás Petro y por su abogado David Telequi. En el acta se lee que Nicolás Petro habló en interrogatorio sobre lo siguiente. Aportó información relevante que hasta ahora era desconocida acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente Dr. Gustavo Petro Urrego y de los dineros que ingresaron, los cuales al parecer habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley. Según consta en el acta, Petro en el interrogatorio reconoció su responsabilidad en el lavado de activos de más de 1.000 millones de pesos. Una parte fueron utilizados por él y la señora Daisuris Vázquez Castro para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de forma injustificada y así poder blanquear los bienes producto de su incremento, y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña. Son 3 frentes en los que Nicolás Petro se comprometió a colaborar para evitar ir a la cárcel. El más importante, la financiación de la campaña presidencial. El segundo, por lavado de activos, y en un tercer escenario, hablará de contratos al parecer irregulares en la gobernación del Atlántico. En otros hechos, la familia del médico colombiano Edwin Arrieta, asesinado y desmembrado en Tailandia, pidió que al presunto autor del crimen no se le aplique la pena de muerte. Justicia es lo que pide Darlene Arrieta Arteaga desde Lorica, Córdoba, por el atroz crimen de su hermano, el médico cirujano plástico Edwin Arrieta Arteaga, asesinado en Tailandia, al parecer por un joven español, quien ya fue capturado por las autoridades asiáticas. Que se haga justicia, que este hombre pague por lo que le hizo a mi hermano, que no sea extraditado a España por ningún motivo, que no tenga preferencias, que no tengan preferencias, porque mi hermano era un ser humano. Agregó que su hermano era el jefe de la familia y que a pesar del terrible suceso, perdona al agresor y no quiere que se le aplique la pena de muerte. ¿Sí lo perdonaría? Sí, porque tengo que liberarme y yo no puedo ser como él. Nosotros no somos como él. Por eso yo para él no quiero la pena de muerte. Porque la única persona, el único ser que puede quitarle la vida a un ser humano es Dios.
Dios nos la da y Dios nos la quita. El médico loriquero llegó a Tailandia a comienzos de este mes de agosto en calidad de turista. El presunto asesino de la patinadora Luzmeri Tristán podría pagar entre 40 y 50 años de prisión, según reveló la Fiscalía. Un juez de control de garantías de Santiago de Cali determinó en las últimas horas medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Andrés Gustavo Richie García, presunto responsable de la muerte de su pareja sentimental, la campeona mundial de patinaje colombiano Luzmeri Tristán. Richie García fue imputado por los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo, con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, y fue enviado a un centro penitenciario como el señalado del asesinato de la deportista caleña, que habría ocurrido entre la medianoche del pasado viernes y la madrugada del sábado 5 de agosto. Enfrenta una pena mínima para el feminicidio agravado que parte de 500 meses de prisión, esto es 41 años y 6 meses. Ese es el mínimo. El máximo serían 600 meses, que corresponden a 50 años de prisión. Luzmeri Tristán, como su nombre lo indica, fue luz en la vida de miles de personas que hoy agradecen su legado y piden al país que sea recordada siempre como una mujer tenaz, noble y una gloria del deporte colombiano. Crear un acuerdo de apoyo militar conjunto para proteger la selva amazónica propuso el presidente Gustavo Petro en Belém do Pará, en Brasil. El mandatario participa en la cumbre amazónica convocada por el presidente Lula da Silva. Informe del enviado especial Gerardo Aristizábal. La propuesta del presidente Gustavo Petro cubre varias acciones para proteger la selva amazónica. La primera de ellas, un acuerdo militar precisamente para combatir los crímenes. La segunda, un tribunal ambiental que juzgue esos crímenes. Y la tercera, un centro de estudios investigativo de todos los países que participan en esta cumbre. Les propondría un tratado militar y judicial. Sí. El motor cada vez es más ilegal y representa un crimen contra la humanidad. ¿Cómo defendemos la vida? Eso se defiende con razones, pero también con armas. Y entonces deberíamos crear una OTAN amazónica, un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos nuestros países, respetando obviamente nuestras soberanías, pero coordinando la fuerza. El presidente también llamó la atención sobre el tema de la lucha antidrogas. Dijo que ya la ruta del narcotráfico no va hacia Estados Unidos, sino a Brasil, para volver el punto central hacia África y Europa. El fentanilo en Estados Unidos cambió el mercado de la cocaína. Allá se desplomó. El mercado de la cocaína ya no tiene sus rutas hacia el norte. Ahora las tiene hacia Brasil. Mañana aquí en Belém do Pará será la segunda jornada de esta cumbre amazónica que reúne a 10 países, 8 de Sudamérica y 1 de África, el Congo, y Emiratos Árabes, que será la cumbre central de la COP28 en noviembre. Desde Belém do Pará, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Los rellenos sanitarios de casi todas las ciudades capitales del país están a punto de entrar en crisis, lo que provocaría tragedias ambientales. Eso fue lo que advirtieron hoy varios congresistas, quienes presentaron un proyecto de ley para tecnificar el manejo de los botaderos de basura. El senador Miguel Ángel Barreto, apoyado por la Asociación de Ciudades Capitales, presentó el proyecto de ley, asegurando que es sombrío el panorama ambiental de los rellenos sanitarios en Colombia, que amenazan con una catástrofe. Colombia tiene hoy un problema de los rellenos sanitarios. El 90% colapsaron. Doña Juana, en Tunja, en Ibagué, el próximo año colapsa. También tenemos un problema ambiental. El alcalde de Tunja, Alejandro Fúnebe, pidió al Congreso aprobar este proyecto que pretende llevar recursos financieros a los municipios que tienen peligro ambiental. Lo que buscamos es justamente que estos rellenos sanitarios o que los entes territoriales tengan apoyo del gobierno nacional para que de manera autónoma puedan surtir los trámites técnicos de tecnificación, tecnológicos, de fortalecimiento para tener un manejo local del problema de residuos sólidos en cada uno de los municipios. Países como Suecia aprovechan el 90% de su basura, mientras que Colombia solo rehúsa el 14% de sus desechos.
La Jurisdicción Especial para la Paz dejó en firme el llamado a juicio que pesa en contra del coronel en retiro Jorge Alberto Amor, investigado por la desaparición y muerte de 23 personas. El coronel, quien comandó la Brigada 11 del Ejército, no aceptó su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial de Paz en la investigación por los falsos positivos. La JEP rechazó un recurso con el que pretendía anular su llamado a juicio. Y la Jurisdicción Especial para la Paz ha rechazado el sometimiento de 2.772 personas. Entre las personas rechazadas hay 1.750 exintegrantes de grupos paramilitares y de otros grupos armados ilegales sobre los cuales la JEP no tiene competencia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, rechazó el uso de la inteligencia artificial en las decisiones judiciales. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para nosotros los profesores, el alumno 31 de la clase. Es un alumno más. Aunque el presidente de la Corte no es partidario de restringir las herramientas de inteligencia artificial, sí se mostró en contra de que los jueces usen esos recursos para dictar sentencias. Entonces, tampoco podemos reñir contra esa realidad. Tenemos que descubrirla, tenemos que manejarla, ¿sí? Asimilarla como una herramienta útil para la sociedad, pero no, desde luego, una herramienta de decisión, en este caso para los jueces de la República. A propósito, la Corte Constitucional se encuentra estudiando una tutela en la que posiblemente se resolverá un debate de fondo. ¿Debe o no debe haber límites a las herramientas de la inteligencia artificial en Colombia? En un hecho inédito, la Corte Suprema de Justicia pidió corroborar la supuesta enfermedad del abogado Álvaro José Lyons, que ha obstaculizado el inicio de un juicio contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. La audiencia de formulación de acusación contra el exgobernador Alejandro Lyons por irregularidades en el llamado cartel de la hemofilia se ha aplazado varias veces desde el año 2020. En 3 aplazamientos, el protagonista ha sido su abogado, Álvaro José Lyons, que ha alegado diversas enfermedades. La de hoy, infección gastrointestinal con fiebre, diarrea y vómito. Lo cual implica alta preocupación para la sala ante la coincidencia de las diversas patologías que se le presentan justo cuando se va a reanudar la audiencia de formulación de acusación. La Corte requirió a la doctora que incapacitó al abogado Lyons Villalba. Se oficiará al Instituto Nacional de Medicina Legal para que designe médico forense para que en el menor tiempo posible realice una valoración al profesional del derecho Álvaro José Lyons Villalba, lo mismo que analizará su historial clínico. Para mañana, taxistas de diferentes ciudades convocaron a un paro para rechazar las constantes alzas en el precio de la gasolina. Conductores de taxi en Bogotá anunciaron que se sumarán a la Jornada Nacional de Paro programada para este miércoles 9 de agosto. Si hay para la gasolina, ya no hay para el mercado. Estamos ya al borde de la quiebra con esto. El alza en los combustibles y la falta de control contra la ilegalidad son algunas de las razones. Yo en la jornada me estaba sacando un promedio entre 80 y 90 mil pesos. Ahorita en solo combustible me está comiendo el carro 60.000 pesos. El punto de concentración será a las 5 de la mañana en el deprimido de la calle 94 con carrera 9ª. Solicitando al gobierno que cumpla su promesa de campaña, que era una tarifa diferencial para el gremio taxista. Aunque los líderes del gremio desestiman la convocatoria, los conductores esperan la participación de más de 500 vehículos. La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate un proyecto que busca revivir el día sin IVA. La noticia económica del día. La iniciativa es del representante Cristian Garcés del Centro Democrático y propone que sean 3 días al año en los que se encontrarán exentos del IVA bienes como útiles escolares, productos agropecuarios, electrodomésticos, entre otros. El beneficio del IVA con el representante Oscar Darío, estábamos aquí haciendo cifras. Esto generó unas ventas por cerca de 65 billones de pesos en 3 años. Al proyecto le hacen falta 2 debates en el Senado. Cuenta con concepto negativo del Ministerio de Hacienda. La empresa Colpensiones anunció un plan de ahorro para reducir sus gastos en al menos 2 billones de pesos al final de este año.
Colpensiones intentará reducir el gasto del gobierno en el pago de pensiones. De 18 billones recibidos por parte de la nación, esperan gastar solo 16 billones. Incluso una parte se destinará al ahorro. También que se aumente los afiliados a Colpensiones y existan traslados, el gobierno nacional va mermando recursos del presupuesto para Colpensiones, que servirá indiscutiblemente para el beneficio. Y de mis ahorros, de la plata que corresponde a Colpensiones, por lo menos 250.000 millones los voy a trasladar al finalizar este año al Fondo de la Vejez. Asegura Dusan que la reforma pensional fortalecerá el sistema público de pensiones. Logren en estos 10 días presentar una ponencia a la plenaria del Senado de la República. Posteriormente conversar con el señor presidente a ver si al finalizar este mes podemos tener el debate en la plenaria del Senado, aprobar la reforma seguramente con las modificaciones que se concerten. También están a la espera de la erradicación de la reforma laboral para garantizar un aumento en las cotizaciones de seguridad social. Los ministros del gabinete defienden ante el Congreso la ejecución presupuestal que se adelanta en este año. Durante un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado, el gobierno argumentó que la ejecución presupuestal de este año va en el 60% y no en el 43%, como argumenta el presidente de esta célula legislativa, Efraín Cepeda. El monto del presupuesto de 2023 es de 406 billones de pesos. Este indicador, cuando lo mira uno en términos fríos, es un poco injusto. Tratamos de hacer un ajuste en la columna tercera, tratando de construir un elemento de comparación. El gobierno sostiene que la ejecución se duplica para el segundo semestre del año. El nuevo ministro de Minas, Andrés Camacho, debutó en el Congreso en un debate sobre el alza en el precio de la gasolina. El funcionario manifestó que está dispuesto a concertar fórmulas que permitan amortiguar el impacto de las alzas en el precio de los combustibles. Diferentes sectores y congresistas pidieron soluciones por las alzas en el precio de la gasolina. Cuestionaron lo que consideran un cambio de discurso de congresistas del Pacto Histórico e integrantes del gobierno. El ciudadano de a pie, que es el taxista y que son los pequeños propietarios de vehículos, pues están pagando costos muy altos con una tarifa que no se ha actualizado y que no se actualiza de una manera técnica sino política. Y acá se sentaron y se sientan representantes que en el pasado se rasgaban las vestiduras con el aumento de los combustibles y decían que aumentar los precios de los combustibles era atentar contra la vida y la economía de los colombianos. A lo que Colombia se pregunta, ¿qué cambiaría con estos dirigentes que cambiaron sus discursos? Encarecer el precio de la gasolina y el ACPM es encarecer los alimentos y además de quebrar a los y las campesinas en medio de la peor crisis. Wilson Arias, 2021. El nuevo ministro dice que el gobierno está dispuesto a concertar soluciones. Nosotros estamos a disposición de dialogar con todos los sectores, de recibir todas las propuestas, de hacer los análisis de impactos que cada una de ellas tiene. No tiene sentido que le sigan subiendo el precio al combustible sobre la base de cobrarnos como si ganáramos como ciudadanos norteamericanos y en dólares. Y frente a eso no hubo ninguna respuesta satisfactoria. Cabe recordar que este 5 de agosto la gasolina subió 600 pesos, quedando en más de 13.000 pesos el galón en el promedio nacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,27% a 1.173 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 3,05% a 2.365 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 2,78% a 35.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,17% a 29.810 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.076 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.920 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.407 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 61 centavos. El azúcar se transó en 23,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82 con 84 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86 con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.365 pesos.
Las empresas de la construcción entran en el auge de la fabricación de materias primas sostenibles. En este especial de construcción sostenible se da cuenta de la reutilización que permite el hierro y el acero, representando hasta un 95% de reciclaje en su fabricación. Desde la salida de estas materias primas, bien sea para la construcción de edificios, carreteras, bodegas y hasta centros deportivos, se garantiza la calidad de estos productos eficientes económicamente, pero sobre todo con el medio ambiente. Son materiales que se fabrican en un 95% a partir de reciclaje de acero en todo el mundo. Eso se funde y se vuelve a producir acero. Entonces es un material que tiene esa característica de sostenible muy clara. Ya se incursiona en varios sectores de la construcción, aumentando su participación. El mercado de las estructuras podría tener una participación del orden de un 5 al 10%, calculo. En el caso de las plantas y instalaciones industriales, yo diría que puede ser del orden del 90%. Se tiene estándares internacionales de calidad, confiabilidad y cumplimiento. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.